Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy quería traer tres películas basadas en Lovecraft, de tres relatos que son, creo, relatos que todos van a reconocer, que pueden encontrar, películas viejas del gran Stuart Gordon, que la década de los 80 y los 90 para Stuart Gordon fue de adaptar estas historias que él consideraba que eran muy complicadas para llevar al cine. Hoy les traigo tres opciones más, podría ser una segunda parte. Pero veo que a varios les gustó. Algunos conocían todos los relatos, otros conocían algunos de estas adaptaciones. Entonces quiero traerles tres más para aquel que haya quedado con hambre de Lovecraft. Y vamos a empezar por una película de 1995, una producción italiana. Eh, Stuart Gordon hizo producciones, bueno, la vez pasada traje Dago, que era española, y en este caso Castle Freak adapta eh, esta obra, El extraño, de Howard Philip Lovecraft, protagonizada nuevamente por Jeffrey Combs como John Riley, Barbara Crampton como Susan, ambientada en Italia, que dice que en el castillo d'Orsino, la duquesa d'Orsino, la cual tiene a su hijo deforme, Giorgio, preso en el sótano, la duquesa muere y el castillo es heredado por John Riley, el cual se muda al lugar con su esposa Susan y su hija Rebecca, la cual es ciega y por dicha razón John tiene problemas con su esposa, Susan, ya que ella lo culpa del accidente donde murió su hijo y donde perdió la vista su hija Rebecca. Giorgio escapa del sótano y ronda los pasillos del castillo asesinando a personas que se adentran al lugar. Al descubrir esto, la familia Riley tendrá que tratar de salir con vida del castillo. Es una muy buena obra. Son efectos, todo efecto práctico. Una obra que va de menos a más, en donde empiezan a aparecer muertes, la policía está investigando, creen de que esta persona, ¿no? John Riley, es el responsable de ciertas desapariciones. Hay como una especie de melodrama entre la esposa y John en el medio. Tiene, no podría llamarlo en sí horror cósmico 100% esta película. Es más una película, podríamos decir, de monstruos clásica. Pero bueno, tiene algunos puntos de contacto con el cuento. El problema que yo le veo es que en un momento me parece que Stuart trató de abrirse demasiado del material original. Pero quien haya leído los relatos va a encontrar algunos puntos de contacto entre la obra original y esta película. La siguiente película que les traigo es El Innombrable. El Innombrable es también una película de horror, escrita, dirigida y producida por Jean-Paul Ouellet, basándose en el cuento del mismo nombre, que trata sobre un grupo de estudiantes universitarios que tomaron la mala decisión de pasar la noche en una casa embrujada. Es la clásica película ochentera de terror, podría decirlo. Tiene cosas y referencias al cuento, pero es una muy libre adaptación. Ese es el problema que teníamos en los 80, haciendo una muy libre adaptación de esos cuentos. Y tenés que buscar las referencias a ciertas cosas. Esta tiene puntos en contacto, yo creo que más que Castle Freak. Castle Freak tiene puntos en contacto, pero son muy pocos y tenés que andarlos buscando principalmente. Sobre todo por esta especie de melodrama que armó Stuart con el tema de la hija del protagonista, pero en este caso hay más puntos en contacto y es mucho más, digamos, fácil poder verlo, ¿no? Supongo que le iba a costar demasiado hacer una recreación de época, entonces decidió llevarlo todo, toda la acción a los 80. ¿De qué trata? Bueno, básicamente a fines del siglo XVIII, en la casa de Winthrop, algo dentro de ella grita y golpea las paredes de sus confines,
Joshua Winthrop, el dueño de la casa, corre por los pasillos mal iluminados de la casa. Antes de abrir una puerta fuertemente cerrada, él comienza a hablar con una criatura en el interior para calmarla, pero luego lo mata. Randolph Carter regala a dos de sus amigos de la universidad, Howard y Joel, historias de fantasmas, y Randolph señala que están sentados en el cementerio que rodea la casa encantada de sus cuentos, que resulta estar dentro de los límites de observación. La historia que Randolph les había estado contando era sobre Joshua Winthrop y su hija demonio, Alida. A Joel se le ocurre la idea de pasar la noche allí. Randolph y Howard regresan a la universidad, dejando a Joel solo en la casa. Pronto un grupo universitario decide ir allí, dos jóvenes recién llegados del equipo de fútbol de la universidad y un par de chicas con las que quieren anotar, una de las cuales Howard está enamorado, Wendy Barnes. La otra, Tania, está enamorada de Howard. Van allí y se instalan en una habitación para contarse historias de fantasmas. Mientras tanto, Howard persigue a Randolph para decirle que Joel nunca regresó de la casa. Luego esta criatura comienza a acechar a los cuatro, planeando matarlos como mató a su padre y a Joel. Así que básicamente ese es el inicio de esta película. Película que tiene cosas, justamente el descenso a la locura aparece en esta película. Parte, digamos, de lo que es el horror cósmico, ¿no? Esta persona que está obsesionada con el cuento, con las historias y con la magia, la hechicería y lo sobrenatural. Hay varios personajes que están muy bien, pero muy bien escritos. Los protagonistas, si bien no es que destaquen, lo hacen bastante bien. Pensemos que esto es una versión de clase B, hay una parte que aparecen unas ramitas y eso en teoría es un espíritu. Yo me mataba de la risa porque parecía que alguien estaba sosteniendo una rama que habían cortado y la estaban moviendo, y de hecho se siente así. Es muy clase B esto, debo advertirles. Pero es una película que al final del día recuerdo con mucho cariño. Hay toda una parte del cementerio, los hechizos, los árboles que se había hecho una especie de hechizo en el bosque para contener a este mal y este mal está queriendo salir. Se habla de que se habían, creo que, cortado los árboles y que con eso se había debilitado el hechizo, porque ya no era un bosque. Toda una historia muy entretenida. Si quieren ver una historia entretenida, esta puede ser una muy buena opción un día de domingo que no tengan nada que ver. Y bueno, realmente muy buenos recuerdos esta película, al menos en mi caso. Ustedes coméntenme en el caso de ustedes si les gustó o no, porque puedo entender que esta película va a dividir, como Castle Freak, como prácticamente cualquier adaptación de Lovecraft. Quien sea un poco más purista de la obra de Lovecraft seguramente no le guste, y quien, digamos, le guste el horror cósmico y diga, bueno, a ver qué hicieron con este cuento, y, digamos, tengan esa especie de permisión, podría decir, sobre esta obra, bueno, puede ser que la pueda disfrutar. La última película que quería traerles es el Necronomicon, ¿no? Esta es una película del 93, una especie de antología de relatos. Está dividida en 3 segmentos, con más la historia central. Fue dirigida por Brian Yuzna. Dirige también la tercera parte y la historia central. La biblioteca es esta historia central, ¿no? Por lo cual todo empieza y todo termina, ¿no? Entonces, en la parte 1 de la biblioteca tenemos que la trama central, ¿no? Aparece Jeffrey Combs, se entera de que en la biblioteca de un viejo monasterio hay guardada una copia del Necronomicon. Decide ir a buscarla, en cuyo texto mucho tiempo investigando su existencia. Para poder entrar decide pedirle al monje permiso para leer el tercer volumen de la enciclopedia alquímica. Después le roba a un monje la llave de la bóveda donde se encuentra el Necronomicon, pero no sabe que ha sido visto por otro monje. Al llegar a la bóveda logra desbloquear esta puerta y entrar, pero entonces la puerta se cierra tras él y al verse encerrado y con agua debajo de él decide comenzar a leer el libro y empieza a ver el futuro.
Debido a la intemporalidad del libro para el Necronomicon, estas historias ya habían ocurrido, pero para Lovecraft eran lo que estaba por venir. Y empezamos con la primera historia que le va a contar el Necronomicon, que es Los Sumergidos. Edward Lepoer es rastreado en Suiza al heredar un viejo hotel de la familia que ha sido abandonado durante años. Después de haber visto morir a su familia en un accidente de barco proveniente de Inglaterra, Jethro decide lanzar un ejemplar de la Biblia en el funeral a una chimenea, asegurando que ningún dios será bienvenido en su casa. Y justo esa noche aparece un pescador, el cual le dice que no está solo y le entrega una copia del Necronomicon. Utilizando este texto, Jethro revive a su familia, sin embargo vuelven a la vida como monstruos con ojos verdes y tentáculos. El frío es el segundo cuento que nos va a contar, o el tercero, dependiendo cómo ustedes quieran tomarlo. Hay un sospechoso de una serie de asesinatos en Boston que es invitado para revisar el apartamento de una mujer, la cual sufre de una enfermedad muy extraña en la piel que no le permite exponerse a la luz ni al calor. Al arrendar Emily el apartamento de él esta es notificada de no molestar al otro inquilino, el científico Richard Madden. En la primera noche, Emilia es atacada por su padrastro. Al intentar huir, llega a la puerta del doctor Madden. Este la abre, agarra del brazo a Sam y lo apuñala con un bisturí. Al caer, Sam rueda escaleras abajo y resulta muerto. Emily es vendada para recuperarse de las heridas de la pelea, y mientras descansa escucha sangre goteando en su techo. Al ir a revisar lo que ocurre, ve a su vecino, el doctor Madden, y a Lena mutilando a Sam, pero ellos niegan todo, diciendo que es una pesadilla lo que está viendo. Así comienza el segundo relato, ¿no? Durante una persecución de un sospechoso, los agentes de policía de Filadelfia, Paul y Sarah, discuten sobre el bebé que viene en camino y la relación tan mala por la que están pasando. Mientras esto ocurre, sufre un accidente y Paul se le desabrocha el cinturón de seguridad y es golpeado y empujado por una persona invisible fuera del carro. Sarah sale del vehículo y, al no poder comunicarse para buscar ayuda, decide ir a buscar a Paul. Encuentra en un viejo almacén un ascensor que posiblemente la dirija al paradero de Paul, pero al bajar resulta enredada por una cuerda y cae al piso. Al levantarse, ve al señor Benedict y al carnicero, quienes dicen ser únicamente el dueño y el arrendatario del viejo almacén. Después de una larga conversación, Sarah es llevada a un túnel en la planta baja, donde es atacada por la señora Benedict y empujada a un hueco lleno de cadáveres recientes, murciélagos que vuelan encima de ella y sangre verde. Esa sería la tercera historia. ¿Cómo comienza? No les voy a contar el final, lo van a tener que ver ustedes mismos. Esto es para, digamos, como una especie de historia de cómo Lovecraft logra su inspiración para escribir todos esos cuentos, ¿no? Es fantasía, básicamente. Nada de esto es cierto, pero me pareció bastante curioso traérselos. Una película que fue lanzada al VHS directamente y que estoy seguro que muchos de ustedes van a disfrutar. Así que bueno, si la vieron alguna de estas, coméntenme qué les pareció. Si les gustó, no les gustó. Hay un poco para todos los gustos. Yo de estas tres recomendaría la tercera, me encantó cuando la vi. Los dos efectos son malos, pero me gustó mucho. Y El Innombrable también, ¿no? Castle Freak me gustó, pero entiendo que no es muy Lovecraft. Me parece que no es demasiado Lovecraft. Yo me tiraría más por las últimas dos que les traigo. Pero me pareció bueno, al menos como intento, para poder adaptarlo, y más en, digamos, un autor que no tiene tanta, digamos, adaptación al cine, ¿no? Porque cuando hay que adaptar a Lovecraft es como que los cineastas tienen miedo. Así que coméntenme ustedes qué opinan de todo esto. Nos vemos en la próxima y hasta pronto.